el hecho de ser actor y psicólogo en estos tiempos me parece una ventaja, ¿no? Es una ventaja, pero durante mucho tiempo la gente lo vio como un problema, ¿no? Como alguien que no se decidía por dónde ir. Formé mi empresa para llevar las artes escénicas a la psicología. Ok. Y luego sentí esa necesidad, falta el retorno. Cómo llevar la psicología al teatro, ¿no? Para que el ciclo esté completo. El estar y el hacer te daba visibilidad. Absolutamente. ¿No es cierto? Te daba visibilidad. Eso es lo que uno tiene que estar. La gente se mira el ombligo, está mirando el techo, esperando que ver una luz. Anda, ponte a hacer cosas. Y ahí van a surgir las conexiones y las posibilidades. ¿Volverías a hacer tele? No estoy seguro, ¿eh? Ya no creo. Primero que yo creo que la televisión ya no existe. O sea, todos los canales están quebrados y están desesperados por vender y nadie lo quiere comprar. Esa es la realidad. Porque ya nadie ve televisión. Han cambiado los tiempos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Mi nombre es Julio César Luna y como siempre es un placer poder compartir un episodio nuevo con ustedes. El día de hoy estamos con un invitado de lujo. Él es actor y psicólogo, Javier Echeverría Escrivens. Bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Gracias. Sí, me trae recuerdos, como te dije hace mucho tiempo. Tenía un programa de radio que se llamaba La Conversa y creo que es lo más importante, ¿no? Acercarse con uno para poder conversar. Claro, porque se ha perdido un poco el tema de las conversaciones, ¿no? Un poquito. Sí, pues yo creo que sí, pero los podcasts ha evidenciado que la gente quiere, ¿no? Verlo, escucharlo. No sé si aplicarlo en sus vidas, esperemos que sí, pero no todo el mundo sabe conversar. Para mí la conversación es lo que produce la conversión, el cambio. Algo se transforma. Cuando eso no ocurre, entonces no hay conversación. Exacto. Yo creo que tiene que ser una comunicación bidireccional, donde uno escucha y uno puede responder también en base a lo que le está diciendo el otro, ¿no? Gracias una vez más, Javier, por estar aquí. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia. ¿Dónde naces, Javier? En Miraflores. ¿En Lima? ¿No? Sí, en Lima, en Miraflores. Y digo en Miraflores porque no me he movido de 1 kilómetro cuadrado a lo largo de mi vida. Yo he viajado por el mundo y no salgo de mi kilómetro cuadrado. Es decir, cerquita de acá, ¿no? Cerca de la clínica donde nací, cerca del colegio donde me eduqué. Y ahora me mudé, digamos, a 6 cuadras de la casa donde crecí, que es donde viven mis papás. Y mis hermanos y toda la familia, todos viven alrededor de un parquecito. No, yo estoy, como te digo, a 6 cuadras, pero en ese parquecito también trabajo, porque ahí tengo un centro de talleres y terapias. Y todo está dentro de ese barrio, porque era mi barrio, y de ahí no me he movido ni me voy a mover. Del barrio querido, entonces trae mucha nostalgia ese espacio que te acompaña hasta el día de hoy. Absolutamente. Cuando hablamos de tus padres, Javier, ¿a qué se dedicaban tus papás cuando tú eras niño, en la infancia? Mi papá es abogado. ¿No? Está vivo y está muy bien, va a cumplir 93 años, ¿no? Además mi familia es longeva, es decir, si a alguien le pasa algo antes de los 90 porque había un accidente, porque lo lógico es que vivan 90 y tantos y muchos pasen los 100. Qué bendición poder decir eso, sí. Y mi mamá es ama de casa, una familia tradicional, mi mamá ya tiene 83 años, ¿no? Entonces, y están muy bien los dos, ¿no? Juntos en el timón del barco. Sí, en la misma casa, ¿no? Viviendo ahí en el mismo cuarto. ¿No? Y voy a visitarlos y comemos en el mismo comedor, ¿no? Entonces hay una cosa como tradicional y es el origen, la raíz que a mí me gusta siempre estar cerca. Y muy familiar también. Sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes de la infancia, Javier? Bueno, como te digo, hay algo que la gente de pronto no siempre sabe, o sea, los que hemos vivido toda la vida en Miraflores conocemos que es un distrito muy particular, ¿no? Porque es un distrito que de pronto es turístico, ¿no? Es comercial, es residencial, pero es un barrio. O sea, Miraflores es un barrio. Es la sensación que te transmite. No, y yo he crecido toda mi infancia en la calle. O sea, y mi adolescencia también. Hay un olor especial entonces. Claro, con toda la gente. Claro, ahora en este parquecito que te digo, ya todos son edificios, ¿no? Antes eran todas casas y claro, mi vida ha sido voy al parque y regresar a almorzar, voy al parque y regresar en la noche. Entonces, la única, digamos, regla era que a las 10 de la noche teníamos que llegar, ¿no? Siendo niño o adolescente, entonces la gente del barrio se burlaba porque decía, las compuertas se cierran, las compuertas de Echevarría se cierran. Había que correr, pues no, porque si no, pues se cerraba la puerta y ya pues generaba un problema. Claro, cosas que han cambiado, ¿no? Como tú bien dices, ahora pues estas construcciones, este desarrollo
han hecho que hayan tantos edificios que ya no es lo mismo. No, pues. Esos recuerdos que uno tiene de salir a correr o salir a jugar pelota ahí nomás en la calle. Exactamente. Pero este parquecito, como te digo, ahora le han hecho, por ejemplo, unos juegos infantiles. Está lleno de gente y es maravilloso. O sea, eso es otra de las cosas que me gusta de este distrito, es que las zonas públicas, las áreas públicas están llenas de vida. ¿No? Porque hay otros distritos que puedan haber parques, qué sé yo, pero están como vacíos. Acá no. Está todo lleno de gente, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Claro, eso nos transmite vida. Porque ahí a veces celebran los cumpleaños. Exactamente. No sé si eso se dio a través de la pandemia. Sí, antes menos, después en la pandemia más. Y ahora, no sé, estoy escuchando que quieren tomar algunas medidas municipales para evitarlo. Espero que no lo hagan, porque eso es lo maravilloso, el alma, el espíritu del distrito y la vida en comunidad, compartir con los demás, ¿no? Claro, incluso te darás cuenta que hasta algunas clasecitas de estimulación temprana para los niños, en lugar de en espacios cerrados, en el parque, al aire libre. Qué bonito. Qué bonito. O sea, hace poco nomás ya he quedado con unas amigas que hace tiempo no la vemos, con sus hijos. Bueno, vamos a hacer un picnic. Entonces no vamos a ir a un picnic a un parque. Sí, pues. ¿No? Entonces es parte de. Claro, estamos un poquito haciendo cosas que ya quizás otros países en Sudamérica tienen por costumbres, ¿verdad? En todos los países, y ese es un... Claro, lo que pasa es que el Perú es muy grande y Lima es muy grande, es decir, que es difícil hablar de algo que lo reúna, pero en general los lugares públicos, ¿no? No tenemos una buena relación con lo público, ¿no? Muchas veces no lo cuidamos, no lo habitamos, no lo usamos de forma responsable en general, y en otros países la vida no está en la casa, está en la calle, ¿no? En los parques, en las plazas, en los muchos cruceros peatonales, es decir, la gente sale mucho, ¿no? Sí. Acá menos, ¿no? Pero como te digo, bueno, depende de qué lugar del Perú o de Lima, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que pasa también por un tema de lo que viene desde la casa, desde pequeños, en esta construcción de ciudadanía que podemos tener. Exacto. ¿No? Cuando viene un extranjero acá, ¿no? Se queda sorprendido. En muchos de los distritos está lleno de rejas, es decir, vivimos en cárceles. Sí. ¿No? Vivimos en cárceles y claro, eso es horrible. No era así antes. Sí, es cierto, Javier. Si seguimos hablando en el terreno de la infancia, Javier, ¿cómo era Javier en el colegio? ¿Qué recuerdos tienes de la etapa escolar? Mira, primero que yo te digo que hay una particularidad, por eso que si tú me preguntas sobre eso podemos quedarnos todo el tiempo, porque yo tengo memoria del año y medio de nacido. ¡Wow! Tengo mucho recuerdo del año y medio, o sea, partidos, y desde los 4 yo es película completa. No te creo. Es más, tú me dices del colegio, dime qué año, ¿no? ¿Sobre qué año quieres saber? Porque tanto así. De primer grado, segundo, tercero, o sea, cada año diferentes historias, pero sí te puedo decir que yo en general era un niño muy tímido, muy inseguro y muy invisible. Jamás se me ocurrió salir en alguna actuación del colegio en primaria. Me parecía imposible eso y estaba calladísimo. En secundaria y en los últimos años fue que descubrí el teatro. El teatro me transformó en secundaria. La primera cosa que hice, que me hizo un clic, fue en segundo de secundaria. Yeah. En tercero hice otra cosa. Y ya en cuarto y quinto tenía mi grupo de teatro. Ah, mira. Organizado por mí, no por el colegio. Y ahí cambió mi forma de ser. Y por eso yo siempre digo, una cosa es introversión, otra cosa es timidez. La introversión es la tendencia a estar más hacia adentro. Eso viene de fábrica. La timidez es aprendida. Tiene que ver con intimidación y con miedo. Eso se aprende. Y eso se cura. Entonces yo sigo siendo introvertido. A mí me gusta estar más a solas en mi cueva, ¿no? Me gusta socializar un tiempo y de ahí me vuelvo a, ¿no? Siempre estoy hacia adentro, mucha introspección. No me gustan los lugares masivos, no me gusta jamás, ni pagado, iría a una discoteca, ¿no? O sea, y con reuniones, o sea, las odio, pero me gusta el trabajo con gente, pero la timidez, la sané justamente gracias al teatro en los últimos años de colegio, ¿no? O sea, lo descubres entonces estando en este interés por la actuación desde muy temprana edad, digamos. Bueno, digamos,
13, 14 años, ¿no? Fue algo que sucedió que me hizo que pudiera descubrir eso, ¿no? Y lo sorprendente y lo que sucedió era que por ser justamente tímido e invisible, yo era un buen estudiante, ¿no? Nunca había tenido jalados, y de pronto en segundo y medio tuve mi primer jalado en lenguaje con la profesora Nelly Cotrina. En lenguaje, nada más y nada menos. Sí, que le decíamos la Kiss. La Kiss no por el beso, sino por el grupo de rock, porque venía pintada y con sus botas grandes, ¿no? Entonces, y entonces yo me quedé sorprendido porque, claro, me habían dado un examen y me había sacado 10 y esa fue mi nota, primer bimestre. Y yo voy donde la profesora a preguntar qué había pasado, ¿no? Y primero la profesora me dijo, ¿tú quién eres, no? O sea, ni siquiera había notado mi presencia. Entonces me dijo, la nota es de participación en clase, tú no levantas la mano. Si quieres mejorar tu nota, tienes que levantar la mano. Y yo con la timidez, ¿qué hago? ¿Qué cosa hago? Y a ella le gustó el teatro y comenzó a organizar para hacer escenas dentro del salón. ¿Ya? Entonces, yo tenía miedo a salir a escena, pero más miedo le tenía a ella. Okay. Ahí aprendí algo, que para superar un miedo hay que encontrar un miedo más grande. Y para poder enfrentarlo, claro. Claro, o sea, porque mi miedo a ella era más grande y el miedo a ella me impulsó a enfrentar este miedo. Yeah. Mi miedo a que me jale. Exacto. Y cuando lo hice, solamente para que me aprueben, ahí sentí algo. Yo dije, oye, me ha gustado. Interpreté un personaje, creo que era médico a palos y me puse así como viejito. Esto me ha gustado. Entonces ahí comencé a darme cuenta que me gustaba. Entonces digamos que gracias a esta experiencia, fue como el punto de quiebre que te permitió a ti poder explorar áreas de tu vida que no conocías hasta ese momento. Pero antes de eso, yo sí reconozco, yo iba al teatro, mi papá me llevaba al teatro, ¿no? A las obras de Catones sobre todo, me gustaba ver teatro. Ajá. Y yo era un fanático, pero absoluto del Chavo del Ocho. Cuando lo estrenaron en Perú. Genial también. Yo lo vi en estreno, ¿no? Nadie puede creer, pero yo tenía 8 años y el Chavo del Ocho tenía 8. Bueno, el personaje, ¿no? Y lo daban, me acuerdo, creo que los jueves en la tarde. Yeah. Yo era fanático. Tanto así que de pronto mi familia se organiza. O sea, a mi papá siempre le han encantado los viajes. Ok. Le encanta. Entonces, eran épocas difíciles. Era la época de la dictadura. Entonces, nosotros vivíamos, digamos, normales, pero con cierta restricción siempre. Pero mi papá solo ahorraba para poder viajar durante años. Qué bonito. Y los involucraba a ustedes. Y el primer viaje fue irnos a Disney, ¿no? A los 8 años. Yo no quería ir, porque me iba a perder el Chavo del Ocho. Mira, pues. Entonces, no sabía, yo lloraba, no quería ir porque me iba a perder algunos capítulos. Claro, no entendía lo que era, pues, estar allá. Claro. Entonces me tuvieron que convencer porque me trajeron el periódico de allá, de Miami, ¿no? Donde salía, que ahí lo daban. A las 5 de la mañana daban el Chavo del Ocho. Y esa fue la motivación para que esa fue la motivación. Y me levanté a las 5 de la mañana para verlo, ¿no? Y al tercer día ya vi que la vida ya era más interesante y dejé de verlo, pero era una cosa increíble. Entonces, me gustaba más eso que los dibujos animados. Y ahí te menciono esto porque esto está relacionado con lo de la actuación, porque me quedaba impresionado ver personas actuando, más que el dibujo, ver a seres humanos actuando. Y yo me imaginaba estar en la vecindad del Chavo, hacer un personaje. Entonces, eso que lo veía yo como espectador, cuando a los 13 años hice esta escena, ¿no? Esta pequeña representación, me despertó, ¿no? Y ahí algo pasó. Me haces acordar porque yo cuando era niño, yo veía con mi abuelo materno, los dos en su cuarto, el Chavo del Ocho, y nos vacilábamos y nos reíamos de cada acción de la vida cotidiana que nos presentaba. Claro. Qué interesante, Javier. Entonces, vas terminando el colegio y ahí vas coqueteando ya con la idea de formalmente estudiar actuación. No, para nada. Yo estaba convencido de los 12 años que iba a ser abogado, porque mi papá es abogado. Entonces, y mi hermano mayor es abogado, y después el hermano que me sigue también estudió Derecho. ¿Había esa presión de continuar la...? No había presión. Yo simplemente... No, mi papá nunca nos presionó, pero había decidido eso más que por mi papá, que definitivamente había una influencia, pero uno no sabe exactamente qué hace el papá. Es decir, yo iba a la oficina, y claro, lo que yo veía es una oficina llena de papeles.
yo veía las películas de nuevo y veía a los abogados en el juzgado. Una referencia no tan real. Exacto, exacto. Entonces, yo entré a la Católica a estudiar Derecho y claro, tenía la pretensión de actuar siempre, pero como un hobby, porque claro, estamos hablando también, yo entré en la universidad en el año 86, ¿quién va a pensar pues ser actor? Pues en el Perú era imposible. Entonces, pero a mí me interesaba tanto así que en estudios generales se dio la posibilidad por haber hecho teatro en el colegio. Es decir, lo que ha marcado mi carrera actoral fue el teatro que hice en el colegio. ¿Eh? En tercero de media, cuarto de media. Sí, porque de ahí salen los contactos. Ah, ok. O sea, yo que hago mucha orientación vocacional y la gente dice, quiero ser actor, ¿qué hago? Hazlo ahorita en el colegio. Ajá. Porque ahí está la semilla, ¿no? O sea, no estés esperando que te llamen, no, ahí. Entonces, una amiga del colegio, que ahora es mi productora, Julie Sender, con la que yo trabajo, estudiaba en la UNIFE. Ajá. Y en la UNIFE, Universidad Femenina, decían, necesitamos actores para el curso, para el teatro universitario. Yo conozco a uno, ¿no? Con quien hacía teatro. Entonces, y me pagaban. Es decir, mi primer sueldo fue como actor en la UNIFE, y yo me iba de la Católica a la UNIFE 2 horas en este bus, ¿cómo se llama? Articulados, no sé cómo se llama. Y me iba para poder actuar ahí. ¿Y te pagaban? Y me pagaban, ¿no? Sin embargo, y además, fíjate, la profesora fue Sara Silva, y Sara Silva después fue la productora de Plus TV, con la que yo trabajé en 3G. Por eso digo, en la vida a veces la gente se queja, es que todo es contacto. No es claro que es contactos. También, pero además, hay seres humanos que hacen contactos, seres humanos que no hacen contactos. Si no haces contactos, no vas a tener nada en tu vida. Entonces, así es como hacen los contactos, viviendo, atreviéndote, entrando a los espacios. Entonces ahí conocí a esta mujer y bueno, actué esos 2 años, hicimos 2 obras y en estudios generales me di cuenta que no quería derecho y me cambié a psicología. Sin pensarlo. Sí, o sea, me metí en un curso de introducción al derecho y me pareció tan profundamente aburrido. Claro. No quiero hablar más del trabajo de los abogados, pero para mí era aburrido. Y ahí me di cuenta, claro, nunca había visto la malla curricular, había sido irresponsable como la mayoría de los chicos, y ahí me di cuenta que mi pretensión de ser abogado era por las películas, es decir, por el lado actoral, porque el abogado no es pues claro, lo que pasa en las películas. Exactamente. Tienes una cosa, hay mucho de trámite, que yo soy tramitofóbico, yo odio los trámites, o sea, ni una cartilla para llenar en el banco me gusta hacer. Entonces imagínate pues y estaba llevando un curso de psicología que me fascinaba, y dije me cambio y me cambié. O sea, podemos decir entonces que hubieron distintos tipos de señales que a ti te iban diciendo por dónde iba el camino, qué cosa es lo que tú más disfrutabas hacer. Aparte, sin darte cuenta, al pagarte por algo que te gustaba hacer, de alguna forma estabas profesionalizando un poco claro, la carrera que recién iniciaba. Entonces, formalmente, vas a una escuela de teatro. Date cuenta que en mis tiempos no había universidad de actuación, había una escuela que era el TUC, el Teatro de la Universidad Católica, pero no me metí a esa. La formación era a través de talleres, y he llevado yo todos los talleres habidos y por haber, pero lo que sucedió fue que después de estudios generales me metí a estudiar psicología, me presentaba a casting, no me elegían, entonces yo me concentré en mi carrera. Y en el último año, de nuevo, un amigo del colegio con el que había hecho teatro en el colegio, estudiaba en la Universidad de Lima y me llama para actuar, y esa yo considero que es mi primera obra, entre comillas, profesional, porque éramos estudiantes, pero fue la primera obra que la gente pagaba por entrar, había temporada, era en Barranco. Y fue la obra Dios de Woody Allen. Una vez que la obra se dio, y debutas ahí, ese grupo de teatro fue el origen de Pataclown. Empezó a formarse con Julie Natters. Pero a mí, que yo iba a estar ahí, en el origen de Pataclown, a mí me llamó Roberto Ángeles, gran director de teatro, para el primer taller de formación actoral de Roberto Ángeles, que ahora está por el número 36, 5. Bueno, yo soy la primera promoción. La primera promo. Con Norma Martínez y José Luis Ruiz. ¡Qué maravilla! ¿No? Y esa fue mi primera formación, que duró 1 año. Después estuve con Alberto Isola y después con un montón de maestros. Y me he formado de 1000, con clown, stand-up, impro, de todo un poco. Entonces, claro, si yo junto todo lo que he estudiado como actor, sí son más de 5 años, ¿no? Pero
repartido con talleres. Exacto. Y de todas estas experiencias teatrales que tú tienes, ¿la televisión viene en paralelo? ¿La aparición en las telenovelas es en paralelo? Sucedió que en el primer taller de formación actoral hicimos Romeo y Julieta. Yo era Romeo y Norma Martínez era Julieta. Tenía mis pelos largos cuando tenía pelo. Y me vieron. O sea, yo no, como te digo, cuando estaba en psicología yo me presenté a varios casos, inclusive de novelas, porque era la época de Bajo la piel, Mala hierba, las novelas que dirigía Francisco Lombardi, y no me elegían, y de pronto me ven haciendo de Romeo, y me llaman para un personaje sin casting, y era un personaje importante. Y a partir de ahí no paré. Es decir, la televisión, la entrada de alguna manera fue fácil, porque nunca empecé como de extra y poco a poco subiendo, sino que me dieron oportunidades y fue lo que comenzó a cuestionarme, a decir, ¿y ahora qué hago con la psicología? ¿A qué le dedico el tiempo? Porque me gusta actuar y salió una novela, me exige demasiado el tiempo y ahí fue que decidí durante una época en mi vida priorizar la actuación. Nunca dejé la psicología, pero la psicología la hacía en mis tiempos libres. Entonces cambió. La psicología casi se volvió mi hobby y la actuación mi profesión. Claro, pero te das cuenta, mira, de acá se desprenden dos comentarios que te quisiera hacer. El primero, como siempre hubo un factor en común que hacía que tú te dieras cuenta y te habrás dado cuenta que el estar y el hacer te daba visibilidad. Absolutamente. ¿No es cierto? Te daba visibilidad. Eso es lo que uno tiene que estar. La gente se mira el ombligo, está mirando el techo esperando que ver una luz. Anda, ponte a hacer cosas. Y ahí van a surgir las conexiones y las posibilidades. Y podemos decir entonces que este quiebre de cómo yo cómo unifico psicología y actuación se da entonces en una obra en una actuación que tú estabas protagonizando en Colombia. Ahí se da este momento que tú dices, ¿qué ese cosa fue el quiero hacer? momento de crisis, pero lo que pasa es que antes de que salga la novela, para mí lo que marcó mi vida actual fue esa primera obra, Dios. La dirigió Pipo Gallo y lo que sucedió es que hicimos todo un trabajo de exploración, de construcción de personaje que duró meses. Okay. Con un montón de ejercicios que me permitieron conocerme y que tenían un profundo contenido psicológico que la universidad no me enseñaba. Porque la psicología es muy de mente, es decir, estamos sentados en la carpeta frente a la pizarra, pero el cuerpo no lo conoces, pero acá era moverte. Y a través de los ejercicios dije, esto yo quiero hacer en mi vida. Yo quiero integrar la psicología y la actuación utilizando estos ejercicios que vienen del teatro. Esto quiero hacer. Las telenovelas que me encantaban me desviaron de ese objetivo. En ese momento. En ese momento, y cada vez que quería volver, lo hacía mis talleres utilizando las herramientas teatrales con un contenido psicológico, pero de nuevo venía una novela, entonces lo dejaba. Y así estaba en esa especie de lucha hasta que en Colombia, cuando me da la oportunidad de hacer una novela muy importante, ahí me deprimí y me di cuenta pues que en realidad ya en la época de la novela se había pasado y que iba a estar siempre en historias en las cuales no creía mucho. Y ahí fue que tomé la decisión de dejar todo para volver a mi proyecto inicial, que lo tuve a los 21 años cuando hice Dios. Claro, como tú bien dices en alguna de tus entrevistas, bien por las novelas, las disfrutabas, pero había un protagónico por un guión. Tú querías ser entonces el protagónico de tu propia historia. Exactamente. Y por más que eran 30 años, 40 años, pero ya era el momento de empezar a construir. Exactamente. Entonces, fíjate cómo será de potente que yo tengo ahora una empresa consultora que trabajo con empresas y también trabajo mucho el tema de orientación vocacional. Sí. Y soy experto en juegos y en dinámicas, ¿no? Muchas de las dinámicas que hago son de la obra Dios aún. Mira, toda esa adquisición de conocimientos desde ahí. Claro. Entonces, es más, es curioso porque muchos de los que trabajamos en esto, ¿no? En la facilitación, hay como las dinámicas conocidas. Pues las mías no son así. Entonces me dicen, ¿de dónde las has sacado? Es que las mías vienen del teatro. Claro, exactamente. Ellos, digamos, manejan muchas de las dinámicas que vienen del coaching, de la facilitación, que las conozco. Pero claro, como que son comunes. Las mías vienen del teatro. Entonces, claro, sí, un actor va a decir, pues si esto es conocidísimo. No, pero claro, como no son del mundo teatral, muchos no las conocen. Claro, y aparte que tienes la capacidad de poder darte cuenta de eso. Claro. Te das cuenta de eso. Entonces, Javier, inicia este tema, esta aventura de tú ser protagónico de tu propia historia. Y podríamos decir entonces, ¿cuál es
tiene que haber el inicio, ¿no? De un unipersonal, de un show, donde tú dices, caramba, ¿sabes qué? Este es el lenguaje que yo quiero utilizar para poder transmitir. Claro, claro. O sea, lo que sucedió primero es que formé mi empresa para llevar las artes escénicas a la psicología. Ok. Y luego sentí esa necesidad, falta el retorno. Cómo llevar la psicología al teatro, ¿no? Para que el ciclo esté completo. Ya había hecho algunas cosas, algunas pequeñas experiencias a través de los cuentos, pero la primera experiencia en donde sí dije cuál va a ser mi lenguaje ya, estaba haciendo mucho teatro, pero digo, claro, me llaman para obras, el teatro me encanta y lo voy a hacer siempre, pero ¿cuál es mi lenguaje escénico? Entonces hicimos Sin Pecado Original en el año 2012 y ahí fue que puse en escena todo lo que me gusta a mí. Entonces, ¿qué me gusta? Me gusta actuar, me gusta los cuentos, me gustan las conferencias, me gustan los talleres, me gusta el stand-up, me gusta el clown, me gusta la impro, me gusta interactuar con la gente, me gusta la conducción de televisión, me gusta la conversación, me gustan los podcasts. Bueno, haremos un espectáculo que tenga todo. Y así fue. Y desde ahí he hecho ya varios. Sin Pecado Original, entonces se llamó. Fue el primero. 2012. 2012. Y ahí he hecho varios, ¿no? Y el último ha sido este año, ¿no? Amor y Dolor, que fue impresionante el éxito, tanto así que la gente me lo ha pedido y estoy por hacer justamente el taller de Amor y Dolor, que tiene que ver con sanar los vínculos con los padres, ¿no? Con atravesar el duelo, a propósito de la pandemia que todo el mundo ha vivido y sobre la resiliencia, ¿no? Entonces ese espectáculo ya terminó, estuvimos haciendo varias funciones, pero el taller es el 2 de septiembre justamente para que la gente pueda participar y yo estaré ya más como psicólogo, ¿no? Claro, el taller Amor y Dolor entonces es lo más actual ahorita. El último espectáculo, ¿no? ¿no? Que como te digo, traigo la psicología. O sea, el que no ha ido a mis obras es un poco difícil de entender, ¿no? Porque claro, finalmente es un espectáculo. Tú lo compras en Joinas, vas con tu familia, qué sé yo, o sea. Pero de pronto la gente dice, pues, ¿qué es? Esto es terapia, esto es hablando conmigo. O sea, es una experiencia diferente, ¿no? Y aparte que, mira, tremendos temas los que tocas, ¿ah? Porque, como tú bien dices, resiliencia para poder recuperarnos de algún tipo de dolor que hayamos tenido y cómo lo unes con el poder sanar los vínculos con los padres. Yo me ponía a pensar cuando estuve viendo sobre este espectáculo, que prometo ir a verlo, de todas maneras. Bueno, si es que el próximo año lo hacemos. Sí, tienes que ponerlo. Y quizás haya personas que puedan pensar que en la actualidad, ¿no? Lo traes a la actualidad. Mi relación con mis papás es estupenda, hay cosas positivas, ¿no? No tengo nada que conversar con ellos. ¿Eso significaría que yo no tengo ningún pendiente o algo que sanar con ellos? Sí, es una pregunta que la gente se puede hacer, porque los verdaderos signos de que hay algo por sanar no necesariamente se ve una broncaza. Te aburras con tus papás, no sabes de qué hablar, vas más por deber que por querer, ¿no? En la pandemia te da pena por no abrazarlos y ahora la pandemia pasó y sigues sin abrazarlos, ¿no? Claro. Siempre estás ocupado y dices, ay, yo tengo que ir a visitarlos. Y estás ahí con tu celular, con tu WhatsApp, porque en verdad estás haciendo tiempo, porque quieres cumplir. Bueno, ahí hay algo pendiente. Ahí hay conversaciones que no se han dado. Y yo creo que hay mucha relación justamente con la resiliencia, porque la resiliencia finalmente es la capacidad de renacer. Entonces, si tú no tienes sano tu origen, tu nacimiento, tu capacidad de renacer es más baja. Puedes renacer, pero hay una cosa pendiente. Cuando tú sanas tu origen, cuando tú sanas la raíz, la capacidad de que el árbol crezca más arriba es mayor. Claro, y por eso ahí está este vínculo. Mira, tú sabes que yo hace poco tuve una maravillosa experiencia con mis papás. Viajamos solamente padres y Julio César. No fueron los hermanos, no fue nadie más. Y en este viaje pudimos, a partir de conversaciones que teníamos con ellos, yo pude descubrir cosas que yo no sabía de ellos y que tampoco entendía. ¿Crees que ese es entonces un primer paso para ponerse a pensar y decir, oye, caramba, ¿cuántas más de este tipo de herramientas, de este tipo de conversaciones
puedo tener. Sí, efectivamente, eso es bien importante, qué bonito lo que cuentas, ¿no? Porque a veces cuando uno dice las conversaciones pendientes, puede ser que sea conversaciones sobre dolores de tu infancia, pero si es que nunca lo has hablado, ayuda, pero claro, si ya lo hablas todos los domingos, ya deja de hablar de eso también. Claro. Y creo que es más potente la conversación que tú has tenido, ¿no? Uh-huh. Y es sobre las historias antes de ser papá y mamá. Claro. Porque si tú descubres el ser humano detrás del rol, entiendes tu historia. Uh-huh. Entonces, si tú quieres sanar, creo que hay que ser a veces un poquito periodista, ¿no? Hacer como tu trabajo de investigación sobre cómo eran ellos para entender las decisiones que tomaron. Y si tú entiendes eso, algo en ti comprende y algo en ti se sana. Claro. Y en tu caso, como testimonio de primera mano, definitivamente tú has tenido que pasar por un proceso de sanación con tus vínculos cercanos, con tus afectos cercanos, y eso te ha permitido poder ahora hacer este stand-up, este show, unipersonal. Sí. ¿Cómo te sientes en la relación hoy en día, entonces, con los padres, en tu caso? Sí, yo hace mucho tiempo que la relación con ellos se ha transformado, ¿no? Mucho tiempo, más de una década, ¿no? En donde, o sea, lo digo, yo no estaba peleado, pero disfruto mucho estar con ellos. Uh-huh. Y mi mamá, por ejemplo, fue muy bonito porque yo enfaticé más el rol con mi mamá porque fue la que me dio permiso de hablar también, ¿no? A mi papá no le gusta mucho o sea, es más reservado. Mi mamá también, ¿no? Pero ella aceptó y fue a todas las funciones. Mira, pues. A todas las funciones. Claro. Y todas las funciones subía al escenario. Qué gran soporte, ¿eh? Entonces, fue bien potente eso, ¿no? Y ella extraña la obra. Por más que además me dijo, cuenta tú lo que tengas que contar, ¿no? Y voy a estar acá. Mi mamá, o sea, mi mamá es ama de casa, pero para mí, ella le gusta mucho la costura, pero tiene un alma de terapeuta, ¿no? Que yo lo he visto, ¿no? Que claro, sí eran otras épocas, ¿no? Pero yo a veces le invito a mis talleres y yo veo cómo ella habla y cómo se vincula y es terapeuta. Es terapeuta. Ella no lo sabe. Javier, cuando hablábamos del tema, tú me estabas contando sobre la conducción y yo te recuerdo, no había programa de 3G de conversaciones que me perdiera. Fue increíble. Porque era, de verdad que era enriquecedor. Yo decía, algún momento yo voy a estar conversando. ¿Y nunca fuiste al programa? No, nunca fui al programa. Nunca fui. Pero me hubiese encantado de verdad de estar ahí. ¿Qué satisfacciones te brinda esta experiencia en la conducción? Eso fue tremendamente potente porque permitió además a la gente conocerme de otro lado porque me veían como personaje. Y fíjate que yo he trabajado en novelas muy exitosas y tenía como un reconocimiento, pero nada se compara con el reconocimiento que hubo por 3G. O sea, es increíble porque es un programa de cable, pero la gente me paraba más en la calle que cualquier novela. Sí. Y lo alucinante es que me paraba no para fotos o para el autógrafo. No, me paraba para dar su opinión. Oye, ayer dijiste, te vi, yo pienso que tal cuestión. Bueno, yo también, pero déjame seguir caminando porque no puedo. Claro. O en un restaurante. O sea, la gente se acercaba, ponía su silla y seguía con la conversación del programa anterior. Entonces era impresionante. Pero mira cómo a través, cómo lo cuentas, estos recuerdos dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Ajá. Y ahorita que lo estás contando, esas energías se ponían en la conversación. Claro, era muy, muy orgánico. Y fíjate lo alucinante, el programa salió en 2015. Yo hoy soy hasta un poquitín mayor, creo que un año más, de la edad que tenía Gianfranco en ese momento. O sea, yo ahora soy la generación mayor de ese programa. Entonces, mira cómo es la vida. Y sí, pues fue muy gratificante, muy gratificante. Y posterior a esto, Javier, viene Contacto. ¿Fue antes el Contacto? Con Natalia Parodi, que hacías otro programa. Química Pura. Química Pura, perdón. Fue después, sí. O sea, lo que sucedió, Natalia, muy amiga mía, ¿no? Yo soy padrino de su hija. Sí. Digamos, por esa amistad fue que la llamaron. No es que nos hicimos amigos en el programa. Correcto, ya. Y yo estuve los primeros 2 años de 3G
Me fui a Colombia justamente para trabajar una novela. Giovanni me reemplazó y estuvo Él ha estado más tiempo en el programa, en realidad estuvo 6 años. Yo cuando regresé a Colombia hice Química Pura 2 años y en los últimos 2 años de 3G quisieron volver al equipo original, ¿no? Y estuve los últimos 2 años. O sea, de los 10 años de 3G yo estuve 4, los 2 primeros, los 2 últimos, y en Química Pura estuve 2. Entonces fue una experiencia alucinante. ¿Volverías a hacer tele? No estoy seguro, ¿eh? Ya no creo. Primero que yo creo que la televisión ya no existe. O sea, todos los canales están quebrados y están desesperados por vender y nadie lo quiere comprar. Esa es la realidad. Porque ya nadie ve televisión. Han cambiado los tiempos, es verdad. Sí, el mundo es O sea, es las redes. La televisión, o sea, lo ve gente o gente de una edad, ¿no? No la gente menor, no la gente joven, gente mayor. Mi papá está todo el día metido en la televisión. Y mamá menos. Mamá ve más redes, ¿sabes? Está todo el tiempo viendo series y cosas. No ve televisión, mi papá sí. O gente que de pronto, y televisión nacional sobre todo, gente que no tiene cable y que no tiene mucha opción, pero el mundo es del streaming ahora, de las redes, qué sé yo. Entonces, salir en televisión a veces yo tuve una experiencia en pandemia en el 2020. Hicimos de nuevo un programa de conversación con Natalia Francamente en Canal 7 y ahí me da cuenta que era en Canal 7, o sea, te lo cuento y nadie se enteró. ¿Me entiendes? O sea, ya el mundo había cambiado radicalmente. O sea, si tú haces algo en internet, la gente se entera más que si sales en televisión nacional. Es cierto. Si sales en televisión nacional, la gente deja de verte. Los tiempos han cambiado muchísimo. Nadie y las nuevas ve, formas que tenemos de comunicar. Sí, ya. Es verdad. Ya cambió. Si seguimos hablando de los unipersonales, hay uno que me parece particularmente interesante. Bueno, todos en realidad son importantes a partir de lo que uno tiene que aportarle y de comunicarle a las personas. Hay uno que me gustó bastante que es tocas temas del emprendimiento, cómo emprender. Sí. Porque es un poco, todos en realidad son testimonios tuyos y de etapas distintas. Eso me parece enriquecedor. ¿Qué cosa tiene que hacer la gente para poder emprender? Claro, Se Busca Emprendedor, ¿no? Fue el espectáculo en donde conté un poco muchas de las cosas que estoy conversando acá de mi historia vocacional, porque como te digo, yo hago mucha orientación vocacional. El hecho de ser actor y psicólogo en estos tiempos me lo parece una ventaja, ¿no? Es una ventaja, pero durante mucho tiempo la gente lo veía como un problema, ¿no? Como alguien que no se decidía por dónde ir. Y yo justamente hablo de eso. Yo cambio el concepto de emprendimiento porque no lo asocio únicamente a hacer empresa. Exacto. Lo utilizo como verbo. Es emprender el camino de tu vocación, de tu llamado, de ese llamado pendiente. Y emprender el camino de tu vocación puede ser hacer esa obra de teatro, puede ser escribir ese libro, puede ser hacer tu empresa, por supuesto, sí, ¿no? O dentro de una misma empresa. Ese emprendimiento interno que tú digas, yo estoy en esta área, pero a mí me interesa mucho más el servicio y quieres emprender el camino de tu vocación y te vas a recursos humanos, que siempre quisiste estar en recursos humanos. Sí. Y cambia todo, ¿no? Claro. Mira, definitivamente deben haber diferentes puntos de vista desde la psicología o desde la propia vida de por qué existen tantos factores, por qué la gente tarda un poco en tomar esta decisión, en atreverse, ¿no? Factores internos, factores externos, hay de todo. Pero yo te cuento algo, por ejemplo, mira, recuerdo que yo una vez estaba en la universidad, ya de grande. En la universidad hay una profesora, nos dijo, chicos, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio? Mira si te hace sentido lo que te voy a contar. Y venían las libretas de notas en este sistema educativo, ¿no? Rojo. Había un rojo y los papás miraban ese rojo en matemáticas, por ejemplo. De frente, clases vacacionales para que el niño refuerce esa materia y la tenga que pasar. De todas maneras tengan que pasarla. Lo cual no me parece que está mal hasta cierto punto porque el niño no va a ser un matemático, pero para que pueda pasar medianamente este curso. Sin embargo, los azules o los 17 o los 18 no se tomaban en cuenta porque, en eso está bien. Entonces, ¿qué sentido te hace esto? Porque yo considero que en los 17 está bien, refuerzas el rojo, pero también refuerza el otro porque probablemente el niño tenga éxito en eso, en donde está evidenciando un talento. Sí,
Ese es un cambio de paradigma que ha sucedido justamente a nivel corporativo, ¿no? Donde antes estaba enfocado que la persona tenía que trabajar sobre su debilidad, ¿no? Para que la pueda superar. Y ahora ha cambiado y se trabaja sobre la fortaleza, ¿no? Entonces, si tienes una competencia, concéntrate en que esa competencia suba aún más. Es decir, concéntrate en el azul más que en el rojo. Y eso en el mundo profesional ahora se ve como paradigma, ¿no? Entonces, se le capacita a la persona en aquello que más destaca. Claro. Todavía hay muchas empresas que no lo aplican, ¿ah? Y quieren capacitar en aquello que te cuesta. Es un cambio de paradigma. Y efectivamente, en el mundo educativo de antes, ¿no? Eso ha cambiado ahora, porque además en el sistema educativo hay una particularidad que no corresponde a la vida, y es que hay una nota máxima. Y la nota máxima en el sistema educativo es que te acerques a lo que espera el profesor de ti. Es decir, tu techo es la mirada del otro que te esté evaluando. No hay un espacio para el asombro, para que tú hagas más de lo que espera y que tú tengas no 20, sino 30. Y ¿no? que puedas pulir y sacar lo que tienes Claro, dentro. en un mundo corporativo sí hay eso. Es decir, si tú cumples muchas veces en las evaluaciones de desempeño, por lo general hay del 1 al 5, ¿no? 1 y 2 estás por debajo de lo que se espera de ti. Y 3 es cuando haces lo que se espera. Es decir, 3 es el 20. 4 y 5 es más de 20. Claro, eso lo vemos, como tú dices, en el mundo corporativo, mundo en el cual compartes parte de tu tiempo actual. Claro, en mi chamba. ¿No es mi cierto? chamba. ¿Has desarrollado 2 centros, 3 centros? Lo he dividido porque, digamos, al comienzo, como hago varias cosas, como, claro, lo identificaban con mi nombre y después dije, mejor voy a crear marcas para que puedan diferenciarse. Entonces, Centro PIT viene de Programas Integrales de Transformación y tiene esta metáfora de los pits, de los carros, ¿no? De los autos de carreras que no cambia la llanta. Entonces, ciertos ajustes en tu cabeza para el dinamismo, para que puedas seguir en tu camino. Entonces, todo eso tiene que ver más con la transformación y más con el mundo corporativo, que es mi principal actividad y que me encanta. Y después está MOVE en castellano, porque es un acróstico, Modelo de Orientación Vocacional Estructural, que es esto que te digo, que lo convertí en esta marca que tiene que ver con la vocación. Finalmente están ligados, porque a mí me gusta mucho el mundo profesional. La orientación vocacional no solamente es en jóvenes, también en adultos. La hacemos cuando quieres hacer un cambio grande en tu vida. Y después sí está el mundo laboral con Centro PIT. Y tengo un centro de talleres y terapias, que ese sí es un lugar físico, que es donde trabajamos, que se llama Polila, en honor a mi abuela, que era la casita donde ella vivía. Y ahí se hacen diversos talleres desde todas las edades, muchos para niños también, y hay terapias, ¿no? Entonces, Javier no se ha equivocado porque sigue trabajando con el recurso humano siempre. Ah, siempre. O sea, por eso digo, tú me dices, ¿cómo me presentas, no? Psicólogo y actor, y cuando la gente habla de mi currículum, da la impresión que hago un montón de cosas y da la impresión que soy polifacético. Yo digo, no es verdad, yo soy monotemático. Yo solo tengo un tema de conversación que es el ser humano. Tú me dices que tú también eres chef. Bueno, más estoy en la parte administrativa. En la parte administrativa, sí. Pero sabes de alimentos. Por supuesto. Yo no sé nada. Yo no sé nada de nada. Yo solo sé sobre el ser humano. Tú me hablas de cualquier cosa técnica. Mira, trabajo en televisión. Me hablan de las cámaras. No lo sé. No me interesa, no lo entiendo, no lo capto, prende la cámara, yo no me voy a meter en eso. Claro. No, me dicen, no sé cómo usarla, no sé qué botón utilizar. No sé nada de tecnología, no sé nada de máquinas, no sé nada de animales, no sé nada de cocina. Solo sé una cosa, el ser humano. Pero ahí está la maestría para... Por eso es que... Para el enfoque que tú le otorgas con tu trabajo hacia los demás es más del 150%. Claro, por eso tengo muchos caminos, pero sobre el mismo tema. Claro. ¿Cómo es un día de Javier ahora? ¿Cómo es un día de Javier? Mi vida no es nada rutinaria, no, esa es la particularidad, ¿no? Yo nunca he sido, por ejemplo, empleado. Toda mi vida he sido independiente. Nunca he sabido cuánto voy a ganar este mes. La época más estable, la época de la novela, donde te contrataban 6, 8 meses y decía, bueno, en 8 meses voy a tener chamba, pero ni siquiera eso, porque a veces la cortaban a la mitad si no había rating. Es decir, yo he vivido con la inestabilidad y la incertidumbre toda mi vida. Mi papá antes se angustiaba, ¿no? Ahora ya se acostumbró. Por tanto,
cada mes es un mundo, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, termino y me voy a hacer un coaching y ahí tengo varias reuniones de trabajo, ¿no? Yo a veces hago proceso de coaching individual, pero dentro de programas de mis clientes, entonces son programas como un poco más grandes y hago estas sesiones para poder hacer la transformación, entonces hago los trabajos grupales, los trabajos individuales. Hoy me toca varias sesiones individuales. Mira, y con esta rutina que tú llevas en el día a día, te enriqueces, aprendes, disfrutas, amas lo que haces. Sí, a partir de eso, entonces, ¿qué podría ser el amor para ti? Para mí el amor tiene múltiples caminos, ¿no? Tiene muchas facetas y creo que es lo fundamental en la vida, ¿no? Y a veces está enfocado en un solo punto, pero justamente el tema profesional, que es el que yo hablo y que a veces la gente no lo enfoca, a veces es la verdadera historia de amor de tu vida. Porque sí, imagínate tú hablas, ¿no? De relaciones así, familias, ¿no? Que pueden estar toda una vida sin amor porque se han acostumbrado, ¿no? En relaciones tóxicas, o separaciones. A veces hay separaciones y siguen viviendo en la misma casa. Eso mismo es una metáfora del trabajo. Exactamente. Gente que está ahí en un trabajo sin amor, ya te has divorciado de ese trabajo hace tiempo, pero hace pues estás presente pero ausente, ¿no? Porque estás sentado solamente calentando el asiento. Es un robot. Y tu vida solamente se resume a esperar el viernes para irte, ¿no? O empiezas en la mañana y estás esperando que termine el día. Entonces, esa es una vida vacía, ¿no? Entonces, y por eso es que yo creo que si uno, o sea, y ese amor tiene que ver con la base, que es el amor propio, ¿no? Si tú amas quién eres, vas a amar tu vocación y vas a construir vínculos de amor con las demás personas. Claro, y vas a poder transmitir eso al resto, al vecino, ¿no? Al que está al frente, para que pueda ser fuente de inspiración. Javier, ¿te preocupas por el futuro? ¿Qué se viene trabajando o cocinando para Javier? Yo soy una persona que siempre me gusta tener proyectos. Y sí, yo tengo un proyecto que sé que va a cambiar totalmente mi vida. Todavía no lo puedo mencionar, pero tiene que ver con el tema vocacional, ¿no? Entonces, porque justamente en el mundo corporativo en el cual yo voy es más difícil que sea escalable porque, digamos, la gente muchas veces me llama para que esté yo. Pero en el mundo vocacional sí yo lo he podido delegar más. Entonces tengo un equipo y estoy por hacer algo que puede ser mucho más grande para poder llegar a muchas más personas y yo tengo una labor más de supervisión. Y me da muchas ganas, ¿no? Ese camino. Me da bastante curiosidad, así que próximamente sabremos de qué cosas estamos conversando. Quisiera terminar este primer episodio contigo, que espero que sean muchísimos más para poder conversar de tantos temas, Javier. Una pregunta que se la hago siempre a todos los invitados y es sobre los poderes mágicos. Si tú tuvieras la capacidad de pedir un poder mágico, imagínate, ¿qué cosa pedirías? Sería claro. Políglota. Políglota. Porque me encanta tanto hablar, tanto, y tengo grandes dificultades para aprender idiomas. Mira. Ahí, digamos, inglés masticado, como soy conchudo, me meto y hablo nomás, hasta estudié una maestría en Suiza y no sé cómo irse, hablé, ¿no? Pero me cuesta. Si yo pudiera hablar todos los idiomas, pero alguno de repente por el mundo, no, pero masticado, o sea, he estudiado años, toda mi vida inglés, pero no soy bueno, y también he hecho una obra de teatro en Francia con francés masticado, y ya me olvidé todo, es decir, yo me mando, ¿no? O sea, yo me atrevo, pero si yo tuviera la facilidad de aprender idiomas y pudiera hablar 10 idiomas y poder acercarme a la gente para conocer la cultura en su idioma. Claro, y no tener esta barrera que limita, ¿no? Esta barrera que fascinado. Limita. Bien, Javier, con la sensación de que nos queda mucho por conversar, te agradezco de verdad. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por tu tiempo, mi admiración, mis respetos a todos los trabajos que vienes haciendo. Se ha quedado en el tintero conversar de los libros que has hecho, de varias cosas, pero prometo que vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. Excelente. Y si la gente quiere entrar a mi taller de
de Amor y Dolor, tienen que comprar las entradas en Join Us, ¿no? Es el 2 de septiembre. Ahorita y ya. sí, vamos a tener una experiencia diferente, ¿no? Donde ahí tú puedes justamente sanar esos vínculos, trabajar el duelo de todo tipo, porque toda pérdida es un duelo, no es sobre la muerte solamente, y sanar los vínculos con los padres, que es tan importante. Que es tan importante. Vayan a verla. Y para que, ahora que conversábamos del streaming y de las nuevas formas de comunicar, para que se incremente tu red de seguidores, ¿dónde te siguen en las redes? En mis redes, que es Javier Echavarría Oficial, tanto en Facebook o en Instagram. Ahí estamos siempre compartiendo las cosas que hago. Gracias, Javier. Lo máximo. Gracias. Gracias por haberme acompañado en este interesantísimo episodio con el gran Javier Echavarría Scrivens. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así sabrán de las próximas novedades. Chao.